Señora Claudia Castrillón, muchísimas gracias por aceptar la entrevista de Más Allá de lo que Vemos. Es un placer contar con su presencia en esta segunda temporada del programa. Amiga de la casa, prácticamente colega, compañera de aventuras de trabajo. Claudia, muchísimas gracias y bienvenida. Axel, muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas. Es un honor para mí estar en este programa, Más Allá de lo que Vemos, para poder visualizar, visibilizar y entender tantos temas de nuestra sociedad y tantos temas de nuestra devenir como personas dentro de la comunidad y cambiando el territorio. Gracias a ti por la invitación. Y sí, como tú dices, no solo somos conocidos, sino amigos que nos unen los proyectos comunitarios, y aquí estoy, para cuando quieran, que esta no sea la primera ni la última vez. Ojalá que no, porque realmente una persona como usted, activista, abogada, conocedora de lo que es esa palabra que a mucha gente le causa tanto ruido, que es género. Todo lo que lleva esa palabra, y lo que me gusta es que lo trabajas tanto como activista como abogada. Entonces, cuéntanos un poco, porque ya yo que he asistido a actividades tuyas, a trabajos que tú has realizado, es muy bonito ese efecto que causa tanto en las mujeres jóvenes como en las personas adultas, y cómo directa o indirectamente también toca al hombre, que cree también muchas personas que cuando hablan de género el hombre no entra allí, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces cuéntanos, principalmente para empapar un poco a todas las personas que se meten todos los domingos al canal. Cuéntanos un poco eso de género. Bueno, este acercamiento que tengo yo en mi vida como Claudia Castrillón persona y como abogada en el ejercicio de mi profesión, em, empieza de verdad el tema del género reconociendo la inequidad, entendiendo la desigualdad entre los roles. No hablo de hombres y mujeres, hablo de roles femeninos y masculinos, y ahí encuentro que hay una gran brecha, una gran diferenciación entre cómo asimilamos, cómo manejamos y cómo legamos a nuestros hijos o a nuestras sociedades el tema del género. Entonces, parte básicamente mis ganas de estudiar y de conocer el tema del género es principalmente basada en la inequidad. Al encontrarme yo que la sociedad en sus roles masculinos y femeninos están completamente distanciados, y, y en la búsqueda no de la igualdad, sino en una equidad o una paridad de género en la que los roles masculinos o femeninos, los roles de crianza, de educación, los roles de las nuevas masculinidades, de nuestras adultas mayores y de nuestras adolescentes y niñas, cambie completamente de perspectiva. Entonces, el hablar de género es hablar un mundo muy bonito, porque ahí vamos a entender la dinámica social, las dinámicas y las composiciones familiares, y qué es lo que la sociedad nos está llamando a nosotros para entender el género. Por eso tan importante ahora, más que el género, determinarlo, es entender la situación con un enfoque de género. Yo le llamo en las charlas en las que hemos compartido, es ponerse la gafa del género, es poder dentro de otro lente y de otro marco entender cuál es el contexto de un rol femenino masculino dentro de sus propias habilidades, dentro de sus propias restricciones, dentro de su propio mundo y su contexto. Entonces, para entender principalmente el tema del género, nos tenemos que parar en dos analogías que yo hago. La primera es ponerse la gafa de género para poder ver a través del lente del otro, y ponerse el pantalón de la empatía. El pantalón de la empatía no es otro que meterse en el pantalón del otro y pensar, cómo está sintiendo, cuál es su contexto, y yo como sociedad y como persona puedo entender su rol de género y su dinámica en esta sociedad.
Me gusta mucho el hecho de que tú en las charlas incluso manejas estadísticas, eh, narras experiencias tuyas muy puntuales que de alguna u otra forma te han trastocado o te han cambiado muchas cosas con los casos que tú llevas. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿esas estadísticas las manejas directamente desde algunas instituciones o las manejas tú con tus casos? ¿Tú llevas también tus cuentas y tus porcentajes de tantas cosas en las que has trabajado? Pues ve, es como un compendio, yo digo que estoy haciendo mi maestría personal y profesional. Obviamente para los datos y las estadísticas me baso en los datos oficiales emanados del Observatorio de Género de Mujeres de la Presidencia de la República, de todas las articulaciones de las políticas públicas municipales, departamentales y nacionales. Me baso principalmente en los casos de feminicidio, violencias intrafamiliares, acoso y abuso sexual, en las cifras de medicina legal, cotejadas con el Policía Nacional y con fiscalía principalmente. Y ya tengo un ejercicio pedagógico en el que estas cifras que son oficiales las tomo en mis conferencias, porque tristemente somos más que cifras, las, las mujeres o el rol femenino que ha sufrido el ejercicio de la violencia de género, somos más que cifras, pero las cifras impactan. Las cifras le cambian, por decirlo de uno, la estadística te lleva a visualizar en números lo que las noticias, las redes o la difusión de la información en la sociedad no le da esa relevancia. Entonces, Ixel, principalmente me baso en las cifras oficiales, pero acudo muchísimo a la casuística y a los casos personales con toda la reserva pues de la información como abogada que tenemos por el silencio profesional, pero trato de que el compartir de saberes y de experiencias sea desde la vivencia. Yo quiero contarte y quiero contarle a todos los que participan de este programa que yo ejercía el derecho en la rama privada y tuve la oportunidad en un momento de llegar a prestar mis servicios en un hospital de orden público departamental, en cual la carencia en la prestación de los servicios era muy alto y la demanda era altísima, y ahí me había enfrentada principalmente a atender sin bases y herramientas prácticamente todo lo que eran las violencias de género. Me llegaban casos de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, de bullying escolar. Entonces ahí fue que de pronto se me hizo ese chip. Hey, yo soy abogada, pero yo también quiero ser activista, yo también quiero conocer por qué las mujeres y el rol femenino ha sido supeditado, subyugado, dominado y frente a la mujer se le ejercen tantas violencias, y empecé a investigar y investigar y en esos procesos de lectura, de conocer, de asesorías, de prestaciones, también he sido voluntaria en la prestación de la asistencia en instituciones médicas. Entonces yo creo que como estar del lado de la víctima, del verdadero sufrimiento, de la historia, me ha dado ese toque humano que de pronto los abogados tristemente perdemos en algún momento de nuestro ejercicio profesional. Claudia, pero a mí me gusta mucho resaltar también cuando tengo este tipo de conversaciones con especialistas como tú, que hablan mucho también desde la defensa de la mujer y hablan mucho también desde el valor de esa presencia y esa fuerza femenina, ¿cierto? Pero siempre me gusta realizar la pregunta y es el hombre, o sea, cuando hablamos de género, muchas personas, los que desconocemos también de esta área, ¿cierto? Siempre piensan o unen directamente género, mujer, pero también, ya que lo has mencionado varias veces, está la presencia y la fuerza masculina también. No solo, digamos que como maltratador hacia el sexo femenino, sino también los hombres son maltratados, ¿correcto? Correcto. Tenemos esa dualidad, a ver, el ser humano psíquicamente
y cognitivamente ha sido dotado de dos esferas completamente antagónicas, el bien y el mal, el tánatos, el eros, el impulso positivo, el negativo, lo femenino, lo masculino, y los parámetros, los paradigmas, todo lo que habíamos estratificado en nuestra sociedad había identificado el rol masculino con la fuerza, con la dominación, con el poder de subyugar, de conquistar territorios, de conquistar tierras, poder. Entonces siempre hemos visto una relación completamente inequitativa entre el rol femenino y masculino, pero ha sido por la misma construcción social, ni siquiera por las necesidades de la misma sociedad o de las personas que la encaminan, porque yo siempre hago una alegoría, porque el rey es rey, no deja de ser papá y no deja de tener sentimientos respecto a sus hijos o su descendencia. ¿Qué nos impuso de alguna manera la sociedad en los siglos pasados? Que el hombre era fuerte, que el hombre era proveedor, que el hombre aguantaba lo que fuera, que incluso se iba a la guerra y que era el dador y proveedor de la sociedad. Las posguerras nos han enseñado que si bien los hombres se van a la guerra y son los que ponen casi la mitad de los muertos entre los 16 y los 48 años, los hombres en la milicia, las mujeres son las encargadas, primero, de quedar en el territorio en la época de la guerra, sostener la economía precaria y tras de eso impulsar sin hombres y sin hombres para que sostengan la economía, sin hombres para engendrar, sin hombres porque ya no le quedan sino los menores y los viejitos, han sacado adelante una economía. Entonces a mí eso me pone a pensar, Ixel, y yo digo, listo, el rol masculino siempre se ha dado como aquel rol de poder, de subyugación, de dominación, pero le hemos quitado la magia. ¿La magia de qué? Del rol femenino, del hombre que apapacha, del hombre que entiende, del hombre de una escucha activa, del hombre que define su nueva masculinidad dentro de un rol de amor frente a su pareja, frente a sus hijos, frente a la misma sociedad. No todos los hombres son con este rol dominante o subyugador, para nada. Por eso tenemos los hombres que participan en política, que son activos en las juntas de acción comunal, en las juntas comunales, en las agremiaciones de barrio. Yo insisto mucho, y tú lo sabes, Axel, que para mí la base de toda sociedad es la aglomeración, es la juntanza, es dos, tres mujeres, dos, tres hombres, dos, tres pelados de la comunidad juntarse por un bien común. Entonces, más que la diferenciación anterior entre los roles femeninos y masculinos, yo creo que la historia le ha dado muy duro al hombre, porque siempre le ha impuesto un prototipo, un paradigma de fortaleza que le hemos quitado a este hombre racional y proveedor el sentimiento y el valorar la función que él tiene dentro de su sociedad, porque es más que un proveedor de dinero de mercado, porque es un hombre capaz de compartir sus emociones, sus pensamientos, sus proyectos de vida y su futuro. Entonces, si partimos del hecho en el que la inequidad de género se debe manejar desde una concepción distinta de romper los paradigmas y entender la nueva masculinidad como un proceso hermoso de aceptación del rol masculino y de integración a nuestras necesidades femeninas. Claudia, y al mismo tiempo, en esta sociedad tan machista que nosotros vivimos, ¿cierto? Con este protomacho que no acepta ni siquiera escuchar eso de las nuevas masculinidades, porque es que no, es que la masculinidad es así y yo soy el más masculino. ¿Cómo trabajar a su vez con esta mentalidad tan cerrada de, digamos que de tantos hombres que no lo aceptan? Ha sido la tarea más difícil porque en el fondo el hombre quiere cambiar su masculinidad porque sufre con la masculinidad dura, porque ya no quiere ese rol de macho lomo plateado. Entonces la primera dificultad es entenderse a sí mismo de que quiere salir de ese rol.
Nosotros le hemos trabajado a todo, los que somos voluntarios y los que trabajamos en comunidad. Yo creo que para el tema de las nuevas masculinidades le hemos trabajado a todo. Una entidad que ha sido muy, 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 muy adelantada, digo yo, en términos de políticas de nuevas masculinidades, han sido las comisarías de familia. Te digo que ellos han lanzado por intermedio de la Secretaría de la Mujer Departamental y Municipal hacete de cuenta, una cartilla de una nueva masculinidad, de cómo debería sentirse un hombre en la actualidad. Y de ahí yo me pego para hacer muchísimas ejercicios y el principal está la escucha activa, el amor. Si tú fortaleces los lazos de escucha, escuchas a esa persona y haces que esa persona te escuche. Y si tienes comportamientos que vayan a enlazar relaciones de afecto, este hombre va a ceder un poco más como en su dureza emocional. Y, y, y bueno, y en esa investigación y en esa prueba-error, quien creyera, cogimos en el Laboratorio de Innovación Social de la Comuna 13 a una población específica. Aquí viene la magia de la historia, la perspectiva de género y creo que desde que empezamos la entrevista queríamos llegar allá. ¿Cómo cambiamos las masculinidades? Pues en la Comuna 13 los estamos haciendo y les voy a contar cómo. El aula móvil de la Comuna Project entendió que por medio de transferencia de conocimientos, es decir, dando clases de lo que sea, de participación y vocaciones artísticas, guitarra, inglés, podíamos entrar a la comunidad y robarle a este tiempo de trabajo en casa a estas mujeres. Escogimos un nicho precioso, las mujeres mayores, las adultas mayores. Estas mujeres acostumbradas toda la vida a tener, en algunos casos, las familias con su esposo que ejercía un rol, como ya lo hemos visto, dominador, de proveedor, algunas otras madres de cabeza de familia que han sacado a sus hijos adelante sin pareja, pero entendimos que ellas en este rol de cambiar la concepción masculina, eran ellas las que tenían que dar el paso, no el hombre, porque el hombre, y se los digo aquí entre nos, es muy cómodo. No lo estoy criticando, lo estoy diciendo. Tenemos que cambiar el estándar de comodidad de los hombres y por eso es que la mujer tiene que empujar. Las adultas mayores tuvieron una acogida muy bonita y me decían, pues la clase que sea, es rico porque salgo de la casa. En ese proceso educativo, las que más aprendieron no fueron las señoras que estuvieron en clase de inglés, ni en clase de piano, ni en clase de guitarra, una vez a la semana, durante varios meses, o sea, varias horas acumuladas. No, entendimos al final del ejercicio que quien resultó ganando fueron los machitos del hogar. ¿Por qué? Porque la señora la abstraímos completamente de su rol de oficio, cuidado, aseo, atención de la casa o incluso ocio, sin ningún tipo de ejercicio de buen hábito. La sacamos a ella de allá y le pusimos un panorama completamente extraño a su rol masculino. Hablemos de hombre, hermano, esposo, papá, y le demostramos que la mujer sale de la casa y que él se tiene que autogestionar. Más conchudos fuimos todavía en el laboratorio de innovación social, que pusimos las clases en la hora de comida. Imagínese una señora de 65 años que toda la vida ha servido almuerzo, comida a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, decir, bueno, mijos, ya me voy, ustedes verán cómo se bandean. Yo digo que en los procesos de transferencias de conocimientos, de adaptación de las dinámicas sociales y familiares, lo más bonito que hemos podido identificar y lograr es esto, es sacar a la señora de la casa y decirle a los hombrecitos, a los machitos de la casa, ve a ver cómo se defienden. Tan bonitos que asumieron el rol más bonito que el espacio que ha dejado esta señora en su hogar para irse a capacitar, a divertir y a tener otros aires, lo han aprovechado para ellos generar acciones positivas en pro de su hogar.
He tenido historias de señoras que dicen, llevo 48 años casado con él y nunca lo había visto con una escoba. Me voy para la clase, llego y ya está barrido. Hay unos hombres, unos roles que han cedido y entienden verdaderamente cuál es su rol. Hay otros que ha sido un poco más difícil que lo entiendan, pero ya todas nuestras mujeres están empoderadas y tienen la convicción total de que si salen de la casa a pasar bueno, los maridos no se van a quedar echados o los hijos van a ser activos y funcionales. Claudia, y ahora hablando de estas experiencias tan maravillosas y estas estadísticas y resultados, ¿cierto? Que ha tenido el Laboratorio de Innovación Social, que estamos claros pues de que de alguna u otra forma no es la única institución que trabaja este tipo de actividades, sobre todo por eso está usted en esta entrevista. Pero cuando hacemos una comparación entre estos indicadores que manejan las fundaciones o las instituciones privadas, en comparación con los indicadores y las estadísticas que tienen las instituciones del Estado, hay un parecido, hay un déficit que tira más hacia un lado o hacia el otro. Y te lo pregunto porque la mayoría de los invitados, cuando llegamos a estos puntos de la conversación, cuando hablamos de las instituciones del Estado o instituciones privadas, de alguna u otra forma, los invitados siempre me dicen que hay un déficit, cuando hablamos de instituciones del Estado, hay un déficit en cifras, hay un déficit en alertas tempranas o no se atienden las alertas tempranas como a tiempo. Entonces, te hago esa pregunta también como abogada. ¿Se pueden comparar estas dos estadísticas o las estadísticas que tienen las instituciones privadas puede complementar de alguna u otra forma a las del Estado? Pues como abogada te digo que las cifras oficiales son las que marcan la pauta o la parada para cualquier tipo de planeación o puesta en marcha de una política pública. ¿Qué he encontrado yo y más desde el rol de voluntaria y activista que de abogada? Que las políticas públicas, hablemos de la Secretaría de Integración Social, de Diversidades Sexuales, de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de la No Violencia, están encaminadas son a unas herramientas muchísimo más institucionales, es decir, un engranaje muchísimo más superior. Pero estamos, creo yo, considero personalmente, como te digo, como activista, como defensora de derechos humanos, como voluntaria y como abogada, que estas políticas públicas están, hay un desfase porque estamos dejando desprotegidos, el Estado deja desprotegido todo este valor que llamo yo de la juntanza. Es decir, se desarrollan políticas públicas por parte de la administración municipal, pero están sectorizadas, están reguladas y no, verdaderamente no hay un estudio del territorio de la comunidad o cuál es la necesidad. No es lo mismo las necesidades de la Comuna 8 a la Comuna 13, no son las mismas las características de un territorio que está impregnado de migrantes o que tiene una economía basada en el turismo, a un sector rural o agrícola, ¿sí me entiendes? Entonces considero personalmente que las políticas públicas en tema de perspectivas y enfoque de género están un poco desfasadas porque dejan la base social, que es la juntanza, el colectivo, las agremiaciones, que es lo que las fundaciones tratamos de hacer con las uñas. En materia de mujeres, hay muchísimas fundaciones, hay muchísimas ONGs, eh, conglomerados de profesionales que prestamos ayuda a mujeres en condición de ciclos de violencia. Está Cisma Mujer, está Feminicidios Colombia, está toda la agremiación de Colectivo Mujeres. ¿Sí me entiendes? O sea, hay muchas agremiaciones, pero hay un desfase entre la articulación de estas organizaciones sociales de la base con las políticas públicas estatales. Entonces, la idea, nosotros como fundación, nosotros como laboratorio de innovación social, nosotros como activistas, estamos haciendo un llamado al gobierno municipal, departamental y nacional para que se puedan estructurar lo que hacemos nosotros con las uñas en los territorios, en las comunidades, para integrarnos con las políticas públicas de ellos.
Ya respecto, y te quiero ser enfática, y le quiero ser enfática a todos los participantes de esta charla, que tristemente sí hay una información que en términos de violencia contra la mujer específicamente en el tema sexual y en el tema de tentativa de feminicidios o feminicidios ejecutados, sí hay un desfase grandísimo. Te lo digo tristemente, las cifras de medicina legal no corresponden con las cifras de denuncias de los colectivos, sobre todo los colectivos LGTBIQ. En el caso de los transfeminicidios, no sé si pues, se ha investigado mucho el tema, no sé si es una política estatal o policial en la que así haya corrección de nombre, cuando hay un cambio de género, el homicidio se sigue identificando en persona masculina y no femenina, y eso altera completamente las cifras y las estadísticas y por ende las herramientas o los mecanismos que tenemos nosotros como fundaciones para ayudar a este tipo de personas. La idea es ¿cuál? La idea es que manejemos unas cifras por lo menos equilibradas, que por lo menos sepamos que no se las están maquillando para que las autoridades no nos tapen verdaderamente el riesgo en el que nos encontramos cierta población de personas en su sociedad. Cuando hablamos, Claudia, de feminicidios, cuando hablamos de transfeminicidios, cuando hablamos ya de que se ejecutó, ¿cierto? Ese delito puede llegar a ser consecuencia de esas juntanzas. O sea, cuando hablamos de esta juntanza, cuando hablamos de estas agremiaciones por alguna alerta temprana o por alguien que ya se haya asesorado, ¿cierto? Con especialistas como tú y ya cayó en cuenta, sí, estoy siendo víctima de un maltrato mental, psicológica, anímicamente, espiritualmente. Cuando hablamos de estas juntanzas, pues estos crímenes pueden ser consecuencia de eso, de que alguien al momento de caer en cuenta y decir, ya no más, puede voltearse el asunto y esa persona puede tomar digamos que venganza por sus propias manos. Se han visto casos de que en el proceso de que alguien cae en cuenta de que está siendo maltratada, dice no, y maltrata entonces a la otra persona. Eso puede llegar a suceder. Es muy complicado. A ver, cuando yo hablo de violencias basadas en género, en todas las características que tú hablaste, violencia sexual, violencia patrimonial o económica, violencia psicológica, alienación parental, que es cuando después de una ruptura un padre le habla mal a los hijos o a la familia de su expareja, en toda la violencia estructural, simbólica, laboral, acoso sexual laboral, en todas las violencias en las que pueda ser víctima una mujer o un rol femenino, eh, siempre hay un miedo muy grande de la víctima, primero de asumir este tipo de violencia, porque a ver, entendamos el ciclo de violencia, o sea, entendamos que la violencia basada en género, el caldo de cultivo de ella es la condición de vulnerabilidad de la mujer o del rol femenino. Hablemos de la mujer que en su condición de vulnerabilidad respecto a su esposo en un caso de violencia intrafamiliar, de la mujer en un caso de acoso sexual laboral o pues en cualquier caso en el que la mujer sea una víctima de una agresión. El miedo es lo preponderante. ¿El miedo a qué? El miedo a denunciar, el miedo a que se tomen represalias. En los ciclos de violencia, te hablo de violencias repetidas, generalmente se entiende que con el primer acto de violencia, el segundo va a ser peor y las represalias van a ser peor. Por eso son tan importantes las medidas de protección inmediatas, policiales y judiciales en los casos de violencia contra la mujer, porque estos delitos no amenazan, estos delitos no son, o sea, hay una agresión, en el ciclo de violencia hay una explosión de la ira y ahí puede ocurrir el feminicidio. Entonces, el momento entre la alerta y el feminicidio a veces son meses o años, hay veces son minutos. Entonces, prever una situación que tenga un desenlace
tan fatal, es muy difícil. Pero si hay unas alertas o unos signos en los que tú claramente identificas que estás bajo una violencia basada en género y que lo principal es el deber de denunciar. Aquí yo siempre abro un espectro. Es difícil para la víctima asumir ese hecho victimizante, relatar nuevamente el objeto del abuso, remembrar cómo se sintió en el abuso, pero es necesario. Entonces, el llamado para todas las víctimas de violencias basadas en género es, así duela, ya no puede doler más de lo que ha dolido. Denuncie, enfréntese. Tristemente, la morosidad judicial y muchas situaciones jurídicas de nuestra propia aplicación del derecho en Colombia hacen que estos procesos sean largos, difíciles, pero vale la pena, vale la pena. Ahora las agremiaciones están trabajándole muy duro al reconocimiento de las víctimas y a luchar verdaderamente por las víctimas dentro de los procesos judiciales. Aquí hagámosle un reconocimiento muy bonito a la ONG Feminicidios Colombia, que le presta la asesoría jurídica a la familia y interviene en los procesos penales de feminicidios, de abusos sexuales, representando a la víctima y buscando no solo la condena penal, porque eso es muy importante, dice que lo tengamos, o sea, como sociedad, no solo busquemos que el violador, que el abusador, que el agresor esté detrás de las rejas, no, aparte de eso tenemos que buscar una justicia restaurativa, una justicia que me acredite y me asegure prácticamente a mí como víctima que ese hecho victimizante no va a volver a pasar. Es decir, que yo tengo el derecho a no vivir con miedo porque ya eso sucedió. Y segundo, que todo acto que me genere daño tiene que ser resarcido patrimonialmente. Y a veces no es solo de dinero. El resarcir también está en reconocer públicamente que hubo una situación que afectó mi condición de persona y afectó mi vulnerabilidad como ser humano y como mujer y que por eso es sancionado. Entonces, no solo la sanción penal, no busquemos solo a que el agresor esté detrás de las rejas, busquemos también la sanción social, es decir, hey, este tipo por qué llegó hasta ese punto, dónde faltó, qué faltó, los amigos lo aconsejaron, la familia, qué tipo de soporte emocional tenía este hombre para manejar esa crisis de ira o esa impotencia de manejar un ciclo de violencia que lo hizo terminar en una cárcel. Entonces, es más que pararnos en la legalidad y decir es que este delito tiene tantos años de pena y ojalá se pudra en la cárcel. Es decir, esto que sirve para que la sociedad pueda mutar ese tipo de comportamientos. Y es allí también donde entran las instituciones educativas, ¿correcto? Sí, sí, importantísimo porque es que mira, la base de cualquier construcción social se da en tres esferas, las tres esferas del ser humano. La esfera cognitiva del aprendizaje, la esfera espiritual o de las creencias religiosas o del dogma que se tenga, y la red social, el núcleo familiar, los vecinos, los primos, los tíos. Si yo, desde que empiezo el proceso escolar, a juntarme con los niños en la escuela, a no decir que es que vamos a jugar fútbol en el recreo, pero que entonces las niñas no se pueden ni acercar a la cancha, si en el espacio educativo entendemos que hay situaciones dentro de las nuevas masculinidades y de los roles femeninos tóxicos que también tenemos, porque no quiero dejar por fuera nuestras tendencias machistas femeninas, como les digo yo. Si empezamos desde la base, no vamos a encontrar ya en los otros estamentos, en las otras etapas, tanta dificultad para cambiar el paradigma. Entonces yo soy una convencida que desde la educación nosotros podemos cambiar la base de la sociedad. Esta semana estuviste presente en una charla muy bonita de unas señoras adultas mayores que se llaman las tejedoras de sueños. Y yo les decía a ellas, ustedes con la edad que tienen y con todo lo que han hecho, son las que están armando la telita, la basecita que van a soportar las generaciones futuras. Entonces, aquí estamos trabajando de dos lados. Estamos trabajando de arriba para abajo, de las viejitas para abajo. Mire todo lo que nos enseñaron. Y estamos tratando de implementar desde la primera infancia, 1 a los 5 años,
todo este tema de perspectiva de género, de modo que lleguen a una primaria sin ningún tipo de paradigma de género, con la perspectiva y la gafa del género y el pantalón de la empatía puestos, para que lleguen a un bachillerato en el que no tenga que ejercerse bullying, ni violencia, ni discriminación, porque ese concepto ya lo aprendieron desde el principio. Luego no vamos a tener adolescentes, chicas o chicos que se preocupen tanto y se estigmaticen por su aspecto físico, por el desarrollo de su personalidad, sino que tengamos una comunidad tan diversa que podamos entender que el otro es distinto y que entre todos nos podemos juntar para hacer una mejor sociedad. Entonces yo creo que le estamos apuntando por donde es. Estamos desde arriba hacia abajo con las viejitas tejiendo la base de la sociedad y necesitamos a los chicos pequeños, a la infancia, para darles las bases. Pero ¿qué hacemos mientras tanto, dicen los adultos? Nos sentamos a ver cómo los otros cambian la sociedad. No, nosotros somos los que tenemos más obligación legal y moral y cívica en ayudarle a terminar a las viejitas o a los viejitos esta labor y empujar a los pelados que están enseñando. Entonces nosotros, al ser el intermedio de la sociedad, somos los que tenemos que regular hacia adelante y hacia atrás. Y creo que el compromiso no debe ser solo de nosotros poquitos. Tenemos que integrarnos, entender que la sociedad solo con una buena fibra, con un buen tejido, puede salir adelante y dejar estos paradigmas de discriminación y violencia. Claudia, muchísimas gracias por esta segunda clase, porque ya van 2 clases que tomo contigo del tema y cada vez me surgen más preguntas, cada vez tengo como más dudas, cada vez se me aclaran otras cosas y yo creo que eso es parte del trabajo. Yo creo que estos temas no se acaban. Jamás. No se acaban. Tienen 7.000 ramitas. En cada una de las ramitas hay 2.000 preguntas. Entonces, yo creo que sí, el trabajo realmente se está realizando, Claudia. Cuando quiera podemos, si hay algo que yo disfrute más en la vida es conversar del tema que más me gusta, que es esto. Horas enteras dedicadas a esto. Cuando quieras, volvemos, tratamos temas, como tú dices. Este tema es una caja de Pandora. Cuando yo abro el tema género, me saltan 10.000 aristas, 14.000 casos hipotéticos y 200.000 casos reales. Entonces la idea es tener la base de conocimiento suficiente para poder entender lo que es la perspectiva de género. Y si yo puedo ser ese vehículo, ese canal, para que todos en sociedad podamos entender el rol y el compromiso social que tenemos con las generaciones que nos dejaron aquí, con nuestra propia generación y con las que vienen, bienvenido lo que sea, y aquí estoy disponible para ustedes. Muchísimas gracias, Claudia, porque ya te iba a decir totalmente que, como siempre le comento a todos los invitados de Más Allá de lo que Vemos, este espacio está realizado con esa intención de tocar estos temas, de impulsar estos temas. Realmente las puertas de Más Allá de lo que Vemos yo siempre las dejo abiertas para que vuelvan cuando quieran a conversar lo que realmente es necesario, porque este espacio investigativo, este espacio periodístico, este espacio educativo, la finalidad es esta. Así que, amiga, le agradezco enormemente el hecho de haber estado acá y bienvenida siempre. A ti y a todos los que participan activamente del programa Más Allá de lo que Vemos. De verdad, a partir de hoy vamos a ver más allá y vamos a cambiar la sociedad entre todos. Un abrazo, y ha sido para mí una maravilla que me hayan escuchado y me hayan visto, Ixel. Un abrazo a ti, sigamos haciendo sociedad juntos. Claro que sí, gracias. Un abrazo gigante.